Buenos días. Somos Noelia Gonzalo, Fabiola Gómez Jorge y Rafael Jaén y vamos a presentar nuestra ponencia titulada Modelización emocional de la reputación en servicios educativos, alineación comunicativa entre instituciones y usuarios de la generación Z, dentro de este cuarto Congreso Internacional de Neurocomunicación y Neuromarketing. Hoy día la comunicación corporativa se considera esencial para la construcción de identidad, reputación y legitimidad de las instituciones. Pero en la actualidad la reputación ya no se construye únicamente a partir de, eh, a partir de rankings formales o trayectorias históricas. Hoy día los entornos digitales los entornos digitales se han convertido en escenarios clave donde se modela, amplifica o cuestiona la percepción pública. En esos espacios emergentes conviven dos dimensiones inseparables, que serían fundamentalmente el discurso institucional, que es un discurso planificado y controlado, diseñado para proyectar identidad, y por otro lado las voces sociales de los usuarios, que comparten sus vivencias de manera espontánea. En este entorno, la divergencia entre el mensaje oficial y su interpretación se vuelve inevitable. En clave de neuromarketing es importante lograr coherencia entre intención y percepción. Para ello es necesario analizar la sintonía o distancia entre la emoción que la institución quiere transmitir y la que el público experimenta. De esta forma se pueden anticipar disonancias que afecten a la credibilidad. En este estudio queremos intentar que se comprenda cómo se construye y se percibe la reputación de las universidades madrileñas en los entornos digitales. Y la pregunta clave es si existen diferencias significativas entre ambas narrativas y, en caso afirmativo, pues qué implicaciones tiene esa brecha para la gestión de la reputación. Para ello se establece una comparación directa del sentimiento institucional frente al sentimiento generado por los usuarios, que permite identificar puntos de convergencia y áreas donde la comunicación corporativa pueda estar desconectándose de la experiencia de los públicos. Asimismo, este análisis incorpora una segmentación por tipo de institución, universidades públicas, privadas y online, con el fin de determinar si la relación entre mensaje oficial y percepción social varía en función del modelo organizativo. Todo este estudio se articula también desde una perspectiva de comunicación empresarial, considerando que la reputación universitaria pues, opera como un activo estratégico. En definitiva, puede afirmarse que en las organizaciones de servicios la reputación digital ya no puede entenderse como un simple reflejo de imagen o visibilidad, sino que representa la valoración que las audiencias construyen sobre la identidad, el comportamiento y la coherencia de la institución. Por ello, la reputación se convierte en un factor decisivo de ventaja competitiva. En este contexto surge una tensión natural entre la comunicación institucional y el discurso social. Mientras que el mensaje institucional es planificado, estratégico y orientado a destacar valores corporativos, el discurso social se compone de percepciones espontáneas, emocionales, que son muchas veces derivadas de las experiencias reales de los estudiantes. Comprender esa brecha, por tanto, es determinante para gestionar la coherencia narrativa y fortalecer la confianza. Por ello, la escucha activa digital se convierte en un elemento estratégico imprescindible. Es necesario monitorizar y analizar el feedback social porque nos permite identificar señales tempranas de tensiones, expectativas, que si no se atienden pueden escalar hasta convertirse en crisis reputacionales. Una vez contextualizada la relevancia de la reputación digital y definidos los objetivos del estudio, pasamos a presentar los datos y el procedimiento metodológico que sustentan el análisis. Las publicaciones analizadas proceden de una extracción automatizada realizada con Apify, que nos permitió obtener texto, metadatos y contenido asociado a hashtag de cada universidad.
Tras esa depuración inicial, el análisis emocional se llevó a cabo mediante la herramienta Orange Data Mining, una herramienta visual que permite trabajar con grandes volúmenes de texto sin necesidad de programación. En total, se analizaron cerca de 10.000 publicaciones en TikTok, siendo el foco de estudio las 15 universidades madrileñas que se incorporaron en el estudio, y el periodo de análisis fue durante mayo de 2025. Lógicamente, de forma previa se realizó un proceso de limpieza con la eliminación de aquellas publicaciones que podían, bueno, pues, estar realizadas por bots o robots, publicaciones de tipo spam y aquellas que resultaban irrelevantes para nuestra muestra. Em, la herramienta de recolección de análisis de datos, como se ha indicado, es Orange Data Mining. Es una plataforma que facilita la creación de flujos de trabajo completos, importación, preprocesado, vectorización emocional y la representación gráfica. La principal ventaja de esta herramienta es su alta interpretabilidad mediante técnicas que son capaces de revelar patrones que no son evidentes en los datos brutos que se cargan de forma inicial. Es un enfoque especialmente adecuado cuando el objetivo es comparar discursos institucionales con aquellos generados por los usuarios, ya que permite medir de forma homogénea la carga emocional de ambos. Así, Orange nos permite presentar o representar no solo la polaridad, sino también la estructura completa del sentimiento, y eso es muy útil para identificar la coherencia o la divergencia entre las diferentes voces existentes. Además de todo ello, se realizó un proceso de validación interna, una validación metodológica consistente en la revisión manual de una submuestra para garantizar la consistencia, analizar también el contraste entre distribuciones, densidades y la variabilidad emocional mediante representaciones avanzadas que veremos ahora en los resultados, y sobre todo porque permite la escalabilidad y reproducibilidad en otras instituciones, dentro de otras empresas del sector servicios, y es una metodología también muy válida por su adaptabilidad a distintos volúmenes de datos y a otras plataformas sociales diferentes a TikTok. Además, este análisis se realiza teniendo en cuenta o se articula sobre dos ejes fundamentales, que es el tipo de institución, que puede ser pública, privada o online, y el tipo de emisor de los contenidos o de los comentarios, bien institucional, bien de los usuarios. Antes de, bueno, pues una vez analizados cuál ha sido el proceso metodológico, vamos a ver cuáles han sido los resultados de este estudio. En primer lugar, contamos con esta figura, el Violin Plot, que nos permite observar la distribución completa del sentimiento. Muestra las densidades, las asimetrías y las bimodalidades. En las universidades online, el discurso institucional está prácticamente concentrado en una única franja emocional, lo que reflejaría un mensaje, pues, altamente controlado, mientras que en el caso de los usuarios, en estas instituciones, el sentimiento es mucho más amplio. En el caso de la online, más a la derecha, las barras, y eso, bueno, pues nos diría que hay una evidente desconexión. En el caso de las instituciones públicas, hay una mayor dispersión del sentimiento en general, sobre todo el expresado por los usuarios, y por último, en las privadas observamos una mayor coherencia entre las distribuciones de ambas voces, ya que son más similares. Así, la forma de esta distribución revela algo más que una simple media, y es que vemos cuál es la estabilidad o la variabilidad del discurso en cada uno de los casos y la distancia emocional entre emisores. Adicionalmente, esta otra figura que compara de forma directa el discurso entre las instituciones y la percepción de los estudiantes, eh, en ella podemos identificar tres patrones muy claros. Por un lado, la coherencia comunicativa de algunas instituciones, donde el sentimiento que comunican coincide con el que perciben los estudiantes. En otros casos, brechas de tipo moderado, en los que hay una cierta distancia entre el agente institucional
y el usuario, el estudiante, pero que no se llega a romper la alineación general, es decir, hay una cierta diferencia entre los sentimientos, pero no se llega a romper. Y luego los desajustes notorios, aquellos casos de universidades donde la percepción estudiantil es claramente mucho más negativa o más variable que el discurso institucional. En todos los casos, la variabilidad de los usuarios es mayor que que la de las instituciones. Por tanto, en cuanto a los resultados obtenidos, podemos bueno, pues poner de manifiesto estas principales conclusiones, ¿no? En lo que a las universidades públicas se refiere, el discurso institucional se identifica como positivo o neutro, mientras que el discurso de los usuarios es mucho más negativo y más disperso. Por tanto, la brecha emocional es alta y la interpretación, bueno, pues supone que el usuario al final es mucho más crítico y que hay una distancia entre lo que la institución pretende mostrar, esa imagen oficial, y luego lo que el usuario percibe. En cuanto a las universidades privadas, el discurso institucional es positivo y más estable y por tanto el discurso de los usuarios es también observado como positivo y coherente. Así la brecha emocional es baja y por tanto la comunicación se puede observar que es alineada y que la narrativa reputacional es mucho más consistente en comparación con las universidades públicas. Para las universidades online, en este caso, las instituciones bueno, pues arrojan un mensaje muy positivo, pero que en cambio es percibido por los usuarios de una forma mucho más negativa y con una alta variabilidad, por lo que la brecha emocional es muy alta y por tanto se puede observar que las expectativas por parte de la institución, de las instituciones no se cumplen y que existe una gran fragilidad reputacional. Veamos ahora la discusión y las implicaciones de los resultados obtenidos. Como hemos venido observando, existe una mucha mayor consistencia comunicativa en las universidades privadas, ya que muestran mensajes que están mucho más alineados, ¿no?, entre la institución y los usuarios. Existe una brecha real entre el discurso institucional y el percibido por los usuarios en las universidades públicas, por tanto, bueno, pues hay una discrepancia evidente. Y bueno, pues habría que observar qué es lo que está sucediendo, ¿no?, entre lo que el mensaje que transmiten las universidades públicas y lo percibido por los usuarios de estas universidades públicas. En cuanto a las universidades online, existe un desajuste muy significativo, una gran discrepancia entre lo que se comunica y lo que se experimenta. Por tanto, podemos ver que es la mayor brecha que existe entre los tres tipos de universidad. Y bueno, pues cabe destacar que la reputación online al final se convierte en un termómetro, ¿no?, que nos va a ayudar a observar cuáles son las diferencias que existen entre la expectativa generada por la institución y, bueno, pues el mensaje comunicado y la percepción y la experiencia real bueno, experimentada por el propio usuario. Las implicaciones a nivel institucional de todo esto son que las privadas tienen una coherencia comunicativa, que deben conservar esta estrategia utilizada por parte de las públicas, que tienen que hacer un mayor hincapié en reforzar la transparencia y la comunicación a nivel preventivo para evitar que esta brecha siga aumentando y pueda suponer un problema reputacional. Y en cuanto a las online, bueno, pues en este caso observamos con los datos que ya existe ese riesgo reputacional y tienen que hacer un gran ajuste en la estrategia comunicativa y en ese mensaje transmitido, ¿no? Observamos, por tanto, que la escucha activa digital es algo fundamental y puede ser utilizada como una estrategia clave, perdón, para gestionar la marca. Las limitaciones del estudio, bueno, pues hemos observado principalmente cuatro que pretenden ser salvadas con la proposición de las siguientes líneas de investigación que pueden observar. Comenzamos con una de las limitaciones, que es el carácter transversal, ya que la investigación solo se sitúa en un punto concreto del tiempo y no contempla qué sucede, qué variaciones pueden observarse a lo largo del tiempo. Por tanto, proponemos aplicar una perspectiva longitudinal a futuro para estudiar la evolución de las emociones y ver cómo puede afectar el tiempo sobre estos datos y para bueno, pues identificar si existe alguna tendencia o dinámica.
Otra limitación sería el uso exclusivo de Orange Data Mining para el análisis de texto y bueno, pues en este caso proponemos la inclusión de una diversidad tecnológica que nos permitiese integrar otro tipo de resultados, como por ejemplo los visuales o auditivos, para alcanzar resultados más sólidos, no solo el análisis puramente del texto. Por otro lado, tenemos la limitación territorial, ya que nos hemos centrado en el análisis de universidades pertenecientes a la Comunidad de Madrid. Por tanto, proponemos la ampliación geográfica y realizar el estudio en otras universidades pertenecientes a otras comunidades autónomas, para así poder analizar y contrastar si existen resultados dispares según el territorio. Y por último, el análisis se ha centrado únicamente en TikTok y en este caso, bueno, pues proponemos el análisis de otras plataformas. Muchas gracias, esto es todo. Esperamos que haya sido de su interés y aquí les dejamos nuestros contactos por si desean realizarnos cualquier consulta. Muchas gracias.